La fiesta de Navidad es una fiesta pagana. Sí, al igual que la Pascua que celebran muchos cristianos, es pagana también. Es pagana. Todo lo que los cristianos hacen es pagano. Al igual que celebrar tu cumpleaños, eso es pagano. Sí. Sí, es pagano. Sí. Es pagano. Sí. Quien nació el 25 de diciembre fue el dios Sol, conocido como Tamuz, el hijo de Nimrod. Ese fue el que nació. Tamuz era la encarnación del dios Sol. Eventualmente Tamuz muere debajo de un árbol, atacado por un jabalí. La gente en su memoria llevaba regalos al árbol para conmemorarlo. Sesimaris, que quería estar en poder, quien era su madre, dijo que al tercer día su hijo Tamuz sube al cielo y resucitó y se fue a morar con su padre en el sol. Cuando la gente va a los árboles de Navidad, lo que ustedes están verdaderamente celebrando es llevándole el regalo a Tamuz, que fue muerto debajo de ese árbol, y el lechón que ustedes se comen asado usualmente representa el jabalí que mata eventualmente a Tamuz. Sesimares con el tiempo muere, asciende al cielo y baja como un huevo en los ríos de Mesopotamia, eventualmente es encontrada por un conejo, y ahí es donde ustedes celebran la famosa Pascua de ir a buscar huevos en la Pascua. Los cristianos no pueden complicarse la vida. Navidad es una fiesta pagana, al igual que ustedes mismos son paganos. El Jesús que ustedes sirven es un Jesús pagano, y sí nació el 24 de diciembre. Ese que ustedes le sirven. El que yo le sirven. El que ustedes le sirven, el que fabricó Roma, el italiano, los ojos azules. Aquel que cuando Gigi Ávila tuvo la visión, dijo que el Jesús que él vio era como el de los católicos. Ese es un pagano. Ese nunca existió. Porque como que el 23 es Navidad, ¿verdad? Entonces, bueno, Nochebuena. Y nosotros los dominicanos mayormente celebramos Nochebuena. Siento como que el 24 es dominicano, es la Navidad dominicana. El 25 es la Navidad de los gringos. ¿Tú ves? Entonces, el 24 yo siento que deberíamos de venir entonces el 23, dada la circunstancia que nos vamos a estar aquí el 24, deberíamos de venir en pijamita ya, para sacar a pasear nuestro niño interior, y más el niño interior de Jairo, que parece que no se le pasea muy a menudo. Wow. Bendiciones. Habría que traer un tema, sacando a pasear el niño interior. Sí, estaría bueno. Tema. Wow. Sí, Maua. Sentí como una profundidad en tus palabras. Me activó el tema que acabo de escuchar. Ahí. Garabática. La chikungunya. Sí, el tema de la chikungunya nos dejó a nosotros trastornados. Tío David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estamos activos, proactivos, reactivos, reproductivos. ¿Qué más? Todo bien. Retransitivo. Positivo, retransitivo, retroactivo, pero nunca Negativo. Oh Maua. my God. Ahí está la gente. Mira, Gladys, Gamaliel. No sé si el original, porque el original está aquí sentado. Sí, pero después de todos, que Gamaliel, el de nosotros, ha dicho que se llama Gamaliel, que de hecho Gamaliel era el maestro del apóstol Pablo. Sí. Cada vez que Jairo tose en esta radio, yo sufro. Yo sufro como ustedes no se imaginan. No, pero ya Gama pasó la ¿Y tú parte. no sufriste cuando trajiste tu virus para acá? ¿Cuál virus? Yo no traje ningún virus. Yo estoy en modo paz. Bendiciones, Pastor Jairo. Tu influencia. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Señores, buenos días. ¿Estamos al aire ya? Sí, es de verdad, estamos en el aire. No me sale. Sí, hay casi 300 personas, hay 200 y pico. ¿Cómo que no te sale? Usted tiene que salir porque ya nosotros empezamos. Ya estamos aquí. Ok, está bien. Tú sabes, Pastor Jairo, ¿dónde usted se encuentra en este momento? ¿En qué nube de Goku usted se encuentra ahora mismo? En el que no veo soy yo. Wow, uno habrá un intercambio ahí. Una transferencia. Veo. Señores, buenos días. Después de esa granja de huevos que puso usted temprano. Buenos días por la mañana. Hoy es jueves. Y el cuerpo lo sabe. Porque usted vino romántica. Claro. Contentica. Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe, porque yo estoy abatida del gimnasio. Ve como Dios te está castigando a ti, para que deje de estar. Mire, yo siento que a veces Jairo tose para tragar, se atraganta con el veneno que sale a veces de la boca de él. Yo siento así, cada vez que él tose, yo siento que... Tiene que venir rápido. Yo siento que Dios que le está diciendo,
Cuidado. Míralo, míralo. La tos otra vez. Ey. Cuidado. Bullón tiene que venir rápido porque Sí. Dios mío. Sí, Los jueves sí. son Tienen que dar peligrosos una aquí. 12. Ya yo he visto que los jueves son peligrosos. No. Sí, el jueves y el cuerpo lo sabe. Bullón tiene que venir rápido a controlar su loca. No, Mira, así no. Ay, Dios mío. No. Está fuera de control. Tú sabes que la mayoría de psicópatas utilizan los lentes que tú tienes ahora mismo puestos. Oh. Pues esos lentes tan Qué bien. duros, mamá. Pues si son psicóticos, son buenos. Psicópatas. Psicótico. Psicópatas. No, sí, sí. ¿Qué es un psicópata? ¿Qué es un psicópata, Jairo? ¿Por qué tú me estás diciendo que los psicópatas usan esos lentes? Porque yo quiero saber ya. Esa- A ver si yo La gente que no puede controlar sus Sí, es una- impulsos. si es una vaina buena. Personas que no pueden controlar sus impulsos. Dice Elia Bull que hoy es jueves de cubetazo en la Sacarrizo. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Porque estos cristianos están muy Que el informados. Señor reprenda, Ay, Dios pero mío. ven acá. Jueves de cubetazo. Oye, Así no. estos cristianos están ¿Cómo bien informados. así? Oye, pero Ay, mi madre, que oye, jueves de cubetazo. Oye, el jueves y el cuerpo lo No, sabe. pues ya que tiene información a ver, goza y juca. Tú vas a editar todo esto, ¿verdad? Dios mío. Ay, Dios mío. Síganos diciendo, explícanos lo que es un psicópata. Yo estoy diciendo que un psicópata es una persona que no puede controlar sus impulsos. O sea, cuando hay una persona que tiene estas ganas, por así decirlo, de hacer algo, y esas ganas los dominan a él y él no puede dominar sus ganas, para mí cae en el rango de lo que es psicópata. Pues las mujeres son psicópatas. Algunas. Sí, porque las mujeres van a comprar y compran Impulso. con impulso. y no se pueden controlan. detenerse. No sé. Pero ese comprador compulsivo, eso ya es otra cosa. Pero cuando vamos a suponer tus deseos son como matar a alguien o abusar de una persona, ya ahí la cosa es grave. No, Tú los ves. psicópatas son gente peligrosa porque se enamoran solo a veces o tienen una obsesión con alguien o de algo y te dan seguimiento y es un proceso que está en toda tu vida, pero tan incógnito. Y cuando viene a ver, te siguen, tienen información tuya que tú no sabes y comienzan a te enviarte cosas por correo, llamadas bloqueadas, te dejan saber como que ellos están pendientes de ti, pero tú no sabes quién es. Y eso es una cosa para tú, oye, cualquiera se friquea, como dicen. Se Claro. atemoriza o vive espantado. ¿Qué tú haces tomando esa cuestión? Eso de niño. Eso no es de ¿Qué es niño. eso? Sure, No, eso es proteína. Proteína en polvo. Lo único que no me di cuenta que nada más tiene 25 gramos. Yo debería de estar tomando de 40. Pero bueno, me tomo eso y ahorita me como la ensalada. Tú deberías estar preocupada por casarte y tener 5 o 6 muchachos, de hacer nieto a tu mamá. Y estás Sí. preocupada de que por cuántos gramos. tienes que- Eventualmente Ya me voy gané a... los tasas, tú te estás perdiendo $6,000 o $7,000 de tasas. No, y si el marido que Dios tiene para mí ya tiene todos esos cuartos, ¿para qué yo me voy a estar agarrando y me voy a estar Todos esos preocupando por cuartos, eso? los que tienen esos cuartos están buscando sin cuartos, a tu diligencia. Ah, tu diligencia Sí. tú también. Óyeme, los hombres que tienen su cuarto A ver, están casándose con bienes separados. conviene separado. Perfecto, Sí. está bien. Que se case con bienes separados, pero ya lo tiene. Y por acuerdo mutuo. Acuerdo mutuo. Yo estoy concentrándome en mi cuerpo. Yo estoy concentrándome en el cuerpo que Dios a mí me dio. Está fitness. Estoy fitness, sí, ya llevo varios tiempos. No, la gripe me puso fish. Sí, ya yo vi. Sí, Paco he bajado. Fish. Tengo 30 libras menos. No fue un té que tú te Claro, tomaste. No, yo no tengo mucho que no me boté. Tú sabes que hay un problema muy grande con esa clase de té y esa clase de pastillas porque te agarran y los riñones eventualmente con el tiempo te puede causar problemas. ¿Cómo? Sí, porque mayormente esos té y esas pastillas hacen de tu cuerpo, especialmente el sistema de hacer pipí, te exprime muchísimo, demasiado los riñones a tal punto que tú con el tiempo puedes sufrir de problemas en los riñones. Por eso no es recomendado. O sea, es recomendado que tú lo hagas, vamos a suponer, una vez al año para tú poder, tú sabes, desajustarte, pulgarte, por así decirlo. Pero no constantemente. Con el tiempo eso te puede causar problemas. Todo en exceso hace daño. En estos tiempos como que no es muy recomendable ese tipo de... Porque la gente está comiendo mucho en la casa de la familia. Mañana es cuando que el sábado.
Gente come Los cuartos pernil. no nos dejan pensar cuándo es el día de Navidad porque los bolsillos están vacíos. Está duro. El granero está Todos vacío. ustedes que la Navidad es una fiesta pagana, Sí, Ya sí. yo le he dicho. ¿verdad? Que es una Ya, fiesta oye. del diablo, una vaina satánica. El diablo se mueve con poder. El 25. Sepan ustedes que el 24 de diciembre Jesús no nació. El 25 no Eso es nació. una vaina del diablo, Eso es así. del mismo diablo. Eso es Sí. satánico, eso es babilónico. Todo lo demás, pero el 24 se come. Ah, yo pensaba que tú querías hablar de eso porque hay No, mucho. no va porque hay mucha gente que, tú sabes, le gusta la chelcha. Sí. Ya no lo No. complace. La fiesta de Navidad es una fiesta pagana. Sí, al igual que la Pascua que celebran muchos cristianos, es pagana también. Es pagana. Todo lo que los cristianos hacen es pagano. Dios mío. Los Al cristianos igual son- que celebrar tu cumpleaños, eso es pagano. Ey, no. Sí. Sí, es pagano. Sí. Es pagano. Sí. Jessy, el 25 tu cumpleaños, Ey, Jessy. es pagano. No debería celebrarse el cumpleaños. No, porque tú no ves la Eso es gente cuando te pagano. regalan de que El de uno la- sí, pero el del otro no. No, pero cuando te regalan la torta de cumpleaños o el pastel de cumpleaños y te ponen una velita y tú comienzas a pedir un deseo y soplar la velita, eso es un ritual que Ah, hacen los sobre todo, satánicos. Sí, cierto. Eso es un ritual que hacen los satánicos. Wow, eso es No brutal. nos vamos a poner a estar hablando de eso hoy, porque no venimos en ese flow hoy. No queremos hablar de eso. Miren, la fiesta de Navidad, Jesús no nació el 24 de diciembre. Pero no te compliques, porque tú ni siquiera conoces a Jesús. Te vas tú a complicar cuando nació. Ay, Dios mío. Verdaderamente quien nació, El Jesús que los cristianos le sirven, nació en diciembre. el pagano. Es así. El de la tradición pagana, el creado por Roma, Italia, de hecho, en Roma. Nosotros podemos, perdón, Roma queda en Italia, no vayan a pensar que yo estoy diciendo que... Ok, volviendo al punto. Quien nació el 25 de diciembre fue el dios Sol, conocido como Tamuz, el hijo de Nimrod. Ese fue el que nació. Tamuz era la encarnación del dios Sol. Eventualmente Tamuz muere debajo de un árbol, atacado por un jabalí. La gente en su memoria llevaba regalos al árbol para conmemorarlo. Sesimaris, que quería estar en poder, quien era su madre, dijo que al tercer día su hijo Tamuz sube al cielo y resucitó y se fue a morar con su padre en el sol. Cuando la gente va a los árboles de Navidad, lo que ustedes están verdaderamente celebrando es llevándole el regalo a Tamuz, que fue muerto debajo de ese árbol, y el lechón que ustedes se comen asado usualmente representa el jabalí que mata eventualmente a Tamuz. Sesimares con el tiempo muere, asciende al cielo y baja como un huevo en los ríos de Mesopotamia, eventualmente es encontrada por un conejo, y ahí es donde ustedes celebran la famosa Pascua de ir a buscar huevos en... Me acordé de algo. Huevos en la Pascua. En conclusión, los cristianos no pueden complicarse la vida. Navidad es una fiesta pagana, al igual que ustedes mismos son paganos. Dios mío. Ustedes también son paganos, no se compliquen. El Jesús que ustedes sirven es un Jesús pagano. Y sí nació el 24 de diciembre. Ese que ustedes le sirven. El que ellos le sirven. El que ok. ustedes le sirven, el que fabricó Roma, el italiano, los ojos azules. Aquel que cuando Gigi Ávila tuvo la visión, dijo que el Jesús que él vio era como el de los católicos. Ese es un pagano. Ese nunca existió. O sea que ustedes hacen bien en celebrar su Navidad, comerse su lechoncito y su cuestión. No te compliques la vida. Estel te está diciendo el origen pagano de esa fiesta, pero Estel te paga la renta. Estel te paga tu bile. No te compliques la vida, celebra tu Navidad. Cómete tu lechón y tu pavo. O sea, con tu es bueno familia. celebrarlo, pero con la conciencia de que tú le estás celebrando a Jesús, no a ese lado pagano, porque... Tú puedes decir, bueno, yo puedo celebrar el hecho de que él nació, pero no que nació ese día. Si te quieres justificar. Es que Jesús, o sea, no Ya. se sabe, pero se tiene entendido que debe de hacer entre primavera y verano, porque los pastores que le anunciaron que Jesús había nacido, estaban pastoreando las ovejas. Entonces, en diciembre es demasiado frío en Israel como para encontrar pastores de ovejas en ese apogeo. Mayormente se dice que pudo haber nacido entre primavera y verano, más o menos, para que esa situación de los pastores se dé. Pero, feliz Navidad. La pregunta es, ¿qué de relevancia tiene el día de nacimiento de Jesús? ¿Cómo que qué de relevancia tiene? Por lo menos un día que alguien ¿Qué recuerda. de relevancia tiene? O sea,
cuál sería la relevancia de saber el día que él nació. Ah, ok, O ya sea, entiendo. nació lunes, nació martes, nació miércoles. ¿Cuál sería la relevancia de eso? Para diosificarlo. No cambiaría el hecho del sacrificio que Porque él hizo. el mejor conmemorar su muerte, porque Claro. ahí fue su función. Su A eso función vino, fue al acto salvífico, pero no vino, o sea, no tiene sentido celebrar, como dice Jairo, el nacimiento. Es como que, por así decirlo, el nacimiento de la esperanza en la tierra. Yo creo que la gente iría por ese lado. Wow, llegó a la tierra. Me imagino que por ahí es donde quieren ir. Pero al final de cuentas, Jesús obviamente cumplió con su misión al haber muerto. La gente, mayormente en esta época, siempre me dicen, o lo celebro o no lo celebro. Pero yo siento como que ese es el tema siempre de debate en la Navidad. Si lo puedo celebrar o no lo puedo celebrar. Y a la gente, la mayoría de las veces, le encanta que otros le digan a ellos qué es lo que ellos tienen que hacer. Celebra tu Navidad. No te O sea, compliques la vida. No, tu o sea, romo. celébrala con la conciencia de que Jesús no nació ahí, pero por lo menos hay un día separado para que todo el mundo hable de él. Yo veo ese lado positivo. No hablan de Jesús en ninguna otra época que no sea en Navidad. En Navidad hasta los programas más malos Semana pasan, Santa. Semana pasan Santa a y Jesús. Navidad. Semana Santa y Navidad son esos momentos. Por eso yo tampoco critico por así decirlo, la Semana Santa cristiana. Yo no la comparto. Yo no la comparto, honestamente, porque yo digo, si nosotros vamos a celebrar una Pascua y la Pascua nace en Israel, ¿por qué nosotros estamos celebrando una Pascua basada en nuestra propia cultura y nuestro propio contexto? Deberíamos de celebrarla como Jesús la celebró, porque Jesús celebró Ok, Pascua. Yo te estoy diciendo, ok, tú quieres celebrar la Pascua como Jesús la celebró. Sí. Pero tú no estás bautizado como Jesús se bautizó. Tú no lees la Biblia como Jesús la leyó. O sea, no te compliques la vida, sigue siendo pagana. Pero ahora con Tu la propia mentalidad, conveniencia. el celebrarlo con la mentalidad de que Jesús fue ese cordero que pagó por mis pecados. Esa es la única Una diferencia. pregunta, Tení, tú esos viajes a Israel, nadie te ha bautizado en el nombre de Jesús. En el Jordán. Pero de claro. por Dios, Jairo, tú te vas a poner a eso ahora. ¿Tú quieres pelear conmigo? Ven, que yo estoy loca por pelear. Mira, hace no te tiempo que estoy compliques, loca por no te pelear. No te compliques la No te vida. compliques. Celebra tu Navidad. Ya yo la estoy celebrando. Cómete tu lechón. No te compliques. Esa gente que dicen feliz Navidad y no mandan regalos. No me gusta. Esos seguidores de él no han mandado ni agua. Ay, sí, me mandan cosas. Sí, me mandan cosas. Ni agua han mandado. Sí, pero que me manden a mí no significa que te tengan que enviarla a ti. No, pues tienen que mandar una cuestión colectiva o nada. No, ya todo bien. En fin, ¿de qué quieren hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar del altar del sacrificio. Del altar del sacrificio vamos a hablar el día de hoy. Y muchas personas toman este fin de semana para salir a la calle a dar comida, a dar alimento. Yo el próximo sábado, así con mi gripe como estoy, voy a estar ubicado en mi iglesia para los que quieran participar, para reunirnos ahí y salir para la calle a dar comida a la gente que está necesitada. Que esa es la mejor Navidad, porque al final del camino aquí hay un frío en Estados Unidos que mete miedo y están diciendo que en muchísimos estados hay un frío histórico como Sí. nunca se ha visto. Entonces, no hay tampoco una atmósfera de Navidad, porque han mandado, no sé fue que lo mandaron o qué, porque como hay tanto control sobre el mundo, una bendita gripe influenza, Ay, sí. que eso es diabólico. A mí me ha dado el COVID un par de veces, yo no sé cuándo me da ni qué no me da, porque yo no me he hecho la prueba, primera vez que me la hago y tengo todos los síntomas y salgo negativo. Y me dijeron, no, tú no tienes COVID, tú tienes influenza, pero que yo creo que tengo COVID, no, tú tienes influenza. Hay que repetir lo que ellos dicen que uno tiene. El lema es que casi todo el mundo aquí en Estados Unidos está sufriendo. Si no tiene una gripe, alguien en la familia tiene que tener esa influenza. O sea que eso ha opacado un poco el tema de la Navidad. ¿Usted no tiene, en tu casa nadie tiene gripe? Mi papá le dio una neumonía, y se quedaron sorprendidos los doctores porque dijeron que lo que mi papá tenía mayormente es una gripe que le da a los niños y no entienden cómo mi papá pudo, how he caught that, cómo pudo agarrar eso. Entonces están diciendo que hay una gripe que se está mezclando con neumonía que le están dando a la gente adulta y el hospital estaba lleno. No, que Sí, están llenos los hay hospitales. mucha Estaba gente abatida lleno. Cuando yo con fui, esos me síntomas. atendieron como a las 3 de la mañana y llegué como a las 8. Wow. ¿Y qué te dieron para eso? Porque mayormente ellos no te dan, no Una te dan para inyección, no te dan curarte, una sino para inyección. tratar los síntomas. Consejos. Wow. Me dieron Poderoso. esa- Poderoso. No hay medicamento para eso. Bebe fetanol, vende qué sé yo cuánto y Lo ahí por el mismo, estilo. lo- Ayúdate tú.
Pero lo que pasa es que la gente debe de entender que los virus, por el amor de Dios, los virus, no hay nada que pueda contrarrestar un virus, sino que se trata de los síntomas. ¿Tú sabes quién es la única cosa que puede contrarrestar los virus? Tu propio sistema inmunológico, señores. Tu propio sistema inmunológico son soldados que tú tienes dentro. Tengo el ejército ruso aquí, entonces. Ustedes deberían de preocuparse por tomar cosas que le suban la defensa de su Vitamina sistema C, inmunológico. pues, Comer saludable, vitamina C. Yo no te estoy diciendo que porque tú hagas esta clase de cosas. Yo me tiro un tres golpes ya. Ya mi sistema. No estoy diciendo que por tú tomar esta clase de cosas te va a hacer inmune. Pero No. te ayuda. Pero te va a ayudar a poder contrarrestar la ¿Tú gripe. me recomiendas que me tome eso? Esto te sustituye una comida por 2 horas. Los locos comen basura y está más saludable que comer. Qué bueno que los Y no se locos sean enferman. así. Tú no ves que los locos están en la calle y comen No todo lo le que dan virus aparezca. ni nada. No te Sí. compliques la Se vida. hacen inmunes. No te compliques la vida. Los locos están en la calle y comen de todo y Sí, están fuertes. pero yo locos no y soy vigorosos. loca, yo soy consciente de mis acciones y mi cuerpo es el templo de Cristo y yo no le voy a dar basura, con todo respeto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Todo lo que se come en este plano de basura. ¿Cómo No es te compliques la posible? vida. ¿Cómo es posible que Dios a ti te dé un cuerpo y te dice, mira, tú tienes una meta que tú tienes que cumplir eventualmente? ¿Cómo tú vas a maltratar el templo que Dios a ti te da para que tú cumplas una asignación? Después eres la misma persona que estás embotellándote en pastillas Hay consecuencias. por la diabetes y por la presión alta. Sí, sí. Y después oran al Señor por un Depende de eso, milagro. No te compliques la vida. No, la familia de mi papá tienden, ellos tienen eso en su genética, yo me tengo que cuidar. Ellos han muerto de ataques al corazón, de cáncer, de muchísimas otras cosas y por mi sistema de ADN yo acarreo eso. Yo soy propensa a eso, por eso me tengo que cuidar. A diabetes también. Cada caso, cada loco con su tema y usted, David. Mira, yo amo ¿de qué que- se tiene que cuidar? La gente a veces comienza a No, estar cuando debí reprendiendo la cuidarme diabetes. no me cuidé, entonces ya yo, como te dice, ya no me estoy complicando tanto. Sí, porque David estaba gordo de antes, porque ya está flaco, ya está Sí. clean, Porque clean. cosas de lo que ella dijo han llegado a mi vida, no, pero ya. Que la no- gente no reprende aprende la a vivir con diabetes, eso. la gente reprende la diabetes, pero no hacen nada en lo plano humano para ayudar. Se embotellan de un montón de cosas, de azúcares, de panes, de arroces, de toda esta clase de cosas. Pero Pero yo- ayuda. Yo he notado que los nutricionistas también mueren. Sí, pero es que no Sí. estamos diciendo que son Sí, inmunes. Yo he notado, Eso es cierto. yo he notado que los nutricionistas también mueren. Y gente que hace Hay un mu- saco que de hace gente mucho que saliendo, ejercicio. que saliendo del gimnasio, hay un Mueren, pelotero que caen, salió del mueren. gimnasio Un derrame. y goteó y se murió. No, y también hay una muchacha de 15 años que murió de un paro cardíaco, pero tú por eso no puedes adjudicar no cuidar tu cuerpo, porque automáticamente tú lo estás poniendo en mayor probabilidad de que te dé algo. Entonces yo dejo de comerme mi desayuno. No comerme es mi que dejes de helado, comer. Mi comida bacana. Y vengo y me pongo a comer fish, a vivir No. mi vida amalgada. No. hay una gente más amalgada que esos benditos fish del diablo. No, mira Tú qué estás volviendo pasa. loco, ¿eh? Lo que pasa es que tú no tienes te el compliques la vida. conocimiento, no Eso tienes el día- conocimiento el- para comer. El día entero con una complicación. El ser humano ¿Qué puede es? comer Vegetales, que todo el absolutamente vino, todo. Bajo grasa, Pero sin sal. no, el ser humano puede comer absolutamente de todo. Lo único que debe de hacerlo en porciones pequeñas, porque tu propio organismo, el metabolismo de por sí, es lo que te va a ayudar a tu poder digerir la comida más rápido. Pero se le aconseja que sean altos en nutrientes y fibra, porque al tú comer dentro de 2 y 3 horas, esa comida que tú te estás comiendo en pequeñas porciones que no son saludables, no te van a llenar el estómago por mucho tiempo y eventualmente vas a caer en comida chatarra. Eso es lo que pasa. Yo hice mi investigación. Creo que Dios cada mío. cual tiene un sistema diferente. Hay gente que va a comer de todo y no va a pasar nada. Y otros Vegetarianos mueren. Sí, y come carne también. Come carne, mueren más lejos. Más lejos. es más prolongada la muerte. Entonces tú diciendo, pero va a acabar, te va a complicar tú la vida. ¿Cuánta calorías tiene eso? El carajo de la caloría, los viejos de antes comían de todo y duraban 100 años. Pero ahorita cuando Sin te chequeen tanto el colesterol, sin ¿tú te tanto- chequeaste el colesterol, Jairo? ¿Cuántas calorías? Yo estoy 20-20, yo estoy clean. Déjate de mí. Ya te agarraste, te checaste el colesterol y la diabetes. Yo estoy en toda mi fuerza como Cali. Sí, como Calé. Bueno, esa gripe que tú tienes, que estaba supuesta a curarse hace ya varios tiempos, Yo estoy todavía la curándome en tiene. tiempos récord. Ahora viene la pregunta, ¿por qué yo he estado con todos ustedes y a mí no me ha dado esa bendita gripe que a todos ustedes le está atacando? Porque Y tú llevó no te fuiste días. aquí. Esa gripe llegó aquí, que le importó un
yo la tengo aquí en la silla. Importada. Importada. Fui yo que tuve que coger Wow. mando. Fue exclusivo. ¿Me estás Una entendiendo? exclusividad. Fue aquí que llegó la gripe. Sí, una exclusiva. ¿Me entiendes? El ataque llegó aquí arriba, fuera, vuelta. No, eso fue. Bueno, yo nada más me senté una sola vez ahí, nada más me senté después que tú te fuiste y me dio un dolor de cabeza. Y yo dije, reprendo al diablo. De una vez. Pero ya, o sea, yo sé que cada persona tiene un sistema inmunológico diferente, pero los virus funcionan así, Jairo. Es tu propio cuerpo que que batalla en contra de eso. Mi cuerpo está roca. Yo Y le después mando- con el tiempo, le mando salami, por le si mando acaso ustedes no huevo. saben, Dios Oye, mío, a mi sistema longaniza. inmunológico yo le mando salami, huevo, rabo, chivo, vaca. Y mi sistema Siempre inmunológico está activo. lo fortalezco y él le da golpe a los virus. Óyeme. y eventualmente los virus no mueren. Tú te vas a quedar con eso por el resto de tu vida. Se vuelven dormentes nada más. Se duermen dentro de tu ¿Para qué yo cuerpo. quiero Pero que si se va a vaya? estar ahí, Porque entonces si ¿para ya qué están- complicarse? Si Porque va a estar ahí si como están quiera. conmigo aquí, ¿por qué ese aquí? Porque Pero no está te va- bien. le dando buen hospedaje. Ay, Porque señores, yo si el quisiera hablar virus con no se va ustedes a ir, tanto de biología, entonces, pero no hay que darle mente no a hay eso. ambiente para eso. No hay ambiente para eso. Porque Tú eres una, ¿cómo se dice? Nutricionista. no, Nutróloga. bióloga. Bióloga. Soy bióloga y ese fue uno de los temas que a nosotros no hablaron y no trataron. ¿Por qué las vacunas son importantes? Entonces, si tú eres bióloga, ¿por qué tú crees que Jesús es hijo de una paloma? ¿Qué? Porque como que no concuerda. Pero yo no estoy escuchando. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Que Jesús qué? ¿Te das cuenta que por estar bebiendo esos productos? No importa bebiendo esos productos. Lo que Ponte pasa a comer es, bueno, Estel, para que pueda escuchar. es que cuando gritas yo no puedo captar bien qué es lo que estás diciendo. Estel, A ver, si tú eres bióloga, ¿por qué tú crees que Jesús es hijo de una paloma? ¿cómo que Jesús es hijo de una paloma? ¿Y de dónde tú has escuchado eso? Bueno, yo sí creo que puede ser que haya un nacimiento virginal y eso lo apoya la partonogénesis, si ustedes lo quieren buscar. Ya tú no dices esa teoría, Estel. Sí, es una teoría que probablemente... No te compliques la vida, Pero Estel. esa teoría yo lo dije en la radio tuya, yo no la dije aquí. No. No, yo nunca la he dicho aquí. Ah, pues suelta, desastre. Suelta. La suelta los partonogénesis. Si ustedes quieren buscar eso, algunas especies del reino animal, cuando son estimulados por algo externo, es de fuera, o algo químico, el propio cuerpo de la mujer cree que está listo para tener un hijo y piensa que de por sí hay un esperma dentro de su útero para que un óvulo fuera para fecundar. Automáticamente el cuerpo manda el óvulo, pero al darse cuenta de que el esperma no está, automáticamente comienza el proceso de división celular para crear un feto. Pero este feto puede nacer con el 100% del ADN de la mamá, porque no hay un esperma que lo pueda fecundar para hacerse ese procedimiento y eventualmente nace. El Vaticano conoce 5 casos de nacimientos virginales con 100% el ADN de la mamá. Una pregunta. ¿Y tú crees en eso? ¿Es una posibilidad? Claro que sí. ¿Tú Es crees una que Jesús posibilidad. nació así? ¿Es una posibilidad? Claro que sí. No. Yo que tú me digas, esa es tu postura, que tú crees que Jesús nació así. Yo te estoy diciendo que biológicamente sí puede darse ese caso. O sea, que tú crees que Jesús, María tuvo relaciones con una paloma. Yo te estoy diciendo Sí. que hubo algo, si podemos apoyar eso, hubo algo externo que estimuló que María quedara embarazada con 100% el ADN de le ella. dijo que votó el tiempo. Pero si José hubiese hecho eso, ¿por qué la quiso abandonar, Jairo? Tú estabas ahí. Pero eso es lo que dice la palabra de Tú Dios. estabas, te va a llevar a esa gente, esos traductores, falsificando cuestiones. Pues- Esa gente tenía un matrimonio feliz. Jairo, entonces si no es así, entonces, ¿cómo tú puedes soportar el saber eso si eso va en contra de las leyes que lo caracteriza a él como Mesías? Tú tenías que nacer de un nacimiento Para virginal. yo creer que fue una paloma, yo creo que fue José. Que no es una paloma. Mis hijos lo tuvo mi mujer porque yo estuvo conmigo, no por ninguna paloma que vino. Sácate esa idea de tu cabeza. No, Pero yo quiero saber cómo es que una bióloga a cree la que- partonogénesis lo puede explicar, te lo acabé de decir. Y hay 5 casos en la historia aprobados también por el Vaticano de nacimientos virginales. Mujeres que nunca fueron penetradas sexualmente ni sostuvieron relaciones sexuales. Y cuando el niño nace, se le hace una prueba cromosomal y los 46 cromosomas son de la mamá. Es 100% ADN de la mamá. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Y cuál ha sido el destino de esos 5 niños? O sea, ¿cómo viven? ¿Qué hacen? No, son normales, Normal. son normales, literalmente son normales y no son, o sea, tienen todos sus órganos reproductivos bien David, y te voy a pueden, asignar que me investigue eso para mañana, que no confío en Estel con esos huevos de betún. a ver, Amo esa investigación para mañana. Los 5 niños que nacieron. Esos 5 niños, no sea que sean libros apócrifos.
Investígate esa vuelta bien. Y dale el dato, ¿cómo es la vuelta? Que la gente está preguntando aquí. Míralo aquí. Vamos a traer eso mañana. Míralo aquí. Partenogénesis. Míralo ahí. Yo creo en esa vuelta, porque soy de animales, los niños. Pero estoy Oigan diciendo... esto, búsquelo para mañana. Mañana vamos a hablar con el de esa cuestión. Míralo ahí, se llama el nacimiento virginal, así se le llama, partenogénesis. Son animales que lo hicieron y también hay prueba. El Vaticano aprueba de 5 casos de mujeres que nacieron, que tuvieron hijos virginalmente. Lo pueden buscar y lo pueden hacer si ustedes verdaderamente lo quieren hacer. Porque las personas aquí se actan de decir que huevo y huevo, pero hagan su diligencia también. Hagan su diligencia. Investiguen ahí. Ayer te le dio el dato. Si eso fuera así, como usted está diciendo, del tema del... ¿Cómo se llama? Partenogénesis. Partiendo a Génesis. No se complique la vida. Si eso fuera así, entonces Jesús no podía ser el rey de Israel, como estaba profetizado, porque tenía que venir del linaje de José. Porque la Biblia es enfática cuando dice, será la simiente de David. La palabra simiente en hebreo es Spelman. O sea, oigan esto. María también viene del linaje de David. Etel, en serio. Sí. Si María viene del linaje de David, ¿cómo es que prima de Elizabeth? Y Elizabeth de la tribu de Leví. Si tú buscas en la genealogía y haces tu investigacióncita también, tú te vas a dar cuenta que María también venía del linaje de David. Listen to me. ¿Cómo es que una persona que es prima hermana de Elizabeth, que es de la tribu de Leví, va a venir de la tribu de Judá? ¿Cómo tú mezclas eso? ¿Lo vuelvo a decir? Sí. Te lo acabé de decir otra vez, te lo voy a volver a repetir. Vamos a caer en un círculo vicioso. Tú me preguntas y yo te digo, y yo te digo y tú me preguntas. Dímela de nuevo. Te acabo de decir que María también pertenece a la tribu de donde viene David. Caballero, no vamos a complicar la existencia. ¿Dónde tú buscas eso? ¿Cómo que dónde yo lo busqué? ¿En la genealogía? En la genealogía. Las mujeres no están en la genealogía. ¿Y por qué en Mateo capítulo 1 hay mujeres en la genealogía de Jesús? Tamar está ahí. Ruth está ahí. También está ahí Betsabé, que ni siquiera se dice su nombre, pero se hace alusión a ella. Estel. Amado. No te compliques la vida. No te la compliques. Pero yo no me estoy complicando, yo estoy diciendo que hay pruebas de que tal vez Jesús sí vino de una relación partonogénita de María. Eso es lo que yo estoy diciendo. Sí pudo haber existido un nacimiento virginal. El Señor le prometió a David y le dijo, de tu simiente no se aparta allá del trono de Judá. La palabra simiente será semen. De ese espermatozoide. Semen. Ese linaje real. Ese linaje, el portador de ese linaje es José. En Israel no se iba a reconocer a nadie que no viniera en la genealogía davídica. Y esa genealogía viene y le llega a Jesús por la vía de José. Y entonces, ¿por qué José no se divorcia de María? Porque la Biblia dice que José estaba pensando dejar a María secretamente y tuvo que venir un ángel a decirle que no la dejara. Porque la Biblia dice que tú no hables, que las mujeres no hablen y tú estás hablando. Pero por el contexto en el que estaba. Llévate de todo lo que está diciendo la Biblia. Por el contexto en el que estaba. Y tú lo sabes muy bien. Llévate de todo lo que... Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Para alguna cosa, búscame el contexto y para otra no me lo va a buscar. Pero yo te estoy preguntando entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Explícame el contexto. Porque la palabra del Señor dice que lo quería dejar, él la quería dejar a ella. Señor, hay muchas cosas en la Biblia que fueron escritas de forma de anécdota. No se compliquen la vida. Ejemplo. Hay una construcción aquí. José y María. Es una construcción porque José tuvo un sueño. Usted estaba ahí. ¿Quién estaba en ese momento que vio ese sueño de José? Eso es un estilo midrástico de escribir. No es que literalmente que José tuvo un sueño, que vino un ángel y le dijo que aquello. No se lleven de tanta tontería. O sea, tienen que estudiar los métodos literarios de la Biblia. Porque hay cosas que literalmente no pasaron, sino que están escritos en un lenguaje simbólico y en un lenguaje midrástico. Porque la gente ya está ahí de que por el sueño que tuvo José. Y si Jesús, y si Jesús no provino de un nacimiento virginal, entonces ¿cómo tú puedes probar que él es Mesías? Porque una de las partes de eso es que él tiene que venir de una virgen. Ok. Está muy bueno el tema hoy. Está muy bueno el tema. Debería pedirnos más desayuno.
No, deberían de compartir la transmisión, de hecho. Ah, pero son 600 y pico que hay. Sí. No, pues ya, No, ya. Hablemos de las bendiciones de Navidad. Sí, hablemos del árbol de la Navidad. Emma, hablemos Señores, del sacrificio. compartan. Si 500 personas comparten eso, vamos a soltar código. 500 personas comparten esa cuestión. Vamos a compartirlo en 500 lugares para que vamos a llegar a esta transmisión a 1000 y pico. Que vamos a debatir ese tema hoy. Y David del arte nos va a explicar el asunto. Ojalá y lo compartan porque yo estoy chivo en eso. Compartan el asunto y denle like. 29 likes. Dios mío. ¿En serio? Ah, no, Bueno, no, te pues salen relajo. 29, me salen 18. Yo estoy Ay, atrasado. Dios mío. Like y compartir, vamos rápido, vamos por encima. Ya hay 129. Ok, ya vamos, vamos bien, vamos de nuevo. Sí, está subiendo. Vamos a compartir el asunto. Compártelo en los grupos. Mándale a su grupo familiar. ¿Y qué es eso que tú mandaste, Maya? Un grupo de locos que están hablando por la mañana. Ay. ¿Y por qué compartieron eso ahí? Ya, vamos ahí. Compártalo ahora. Vamos a compartir la transmisión. Ya, suelten los likes en banda. Sigan dando like, pero compartan la transmisión. Denle a compartir, ¿no? Sí, porque le están contabilizando los likes. Ok, mientras tanto vayan buscando Isaías capítulo 7, versículo 14, para yo poder sostener el punto. Ey, ahí está. El tema de hoy es debate sobre el nacimiento virginal. Dios mío, qué Tú le cedo. pones Gamaliel a el piso con este. Señores, es que Antes de sí, empezar. ¡Ey! tiene que haber uno a favor y uno en contra, si no, no hay debate. Sí, Por el amor de Dios. No hay debate, porque es que Porque yo sé por dónde tú vas a ir. Isaías. Isaías 7:14. Yo sé por dónde Jairo va a ir. Literalmente yo sé cuál es el camino que él va a tomar. ¡Ey! Ah, pues es verdad que es profeta. No, literal. Yo sé lo que tú me vas a decir Ok, cuando ok. yo te lee eso. Pero está fácil. Dame el número de la lotería esta noche y ya. El número es... No te compliques compliques. la vida. Si tú sabes tanto el futuro. Yo sé por dónde que Dame tú un te vas a solo ir. número y Ya sé por dónde tú te vas a ir. Ya, compartieron. Ah, pues yo no veo nada. Sí, están compartiendo la gente. Está compartiendo. Déjame checar. Ok. ¿Ya puedo leer? Debate sobre el nacimiento virginal. Es el tema de hoy. Candente. Vamos aquí, vete. Tu huevo va hasta cuarta. Ok. Y vengo con mi Biblia. Mi Biblia. Ahí la voy a buscar. Ay. Esos versículos. Oye, ¿para dónde va ella? Para Isaías. Mi capítulo favorito. Isaías, el Ay, profeta que muchacha. habla del Mesías. Me Ok. encanta Isaías. Del nacimiento virginal. Isaías. Y yo hasta fui táctica por Santo. la palabra exacta que yo sé que él va a escoger. Oh, gloria. Sarai. Siento la unción. Y yo que estoy desayunado. Hoy podemos quedarnos aquí hasta las 3. No, hoy no, hasta la 3 no. O sea, cuando ese Hasta la reloj marque la, 3. cuando ese reloj marque la 1, las carabelas salen de su tumba. ¿Cuál una? Cachumba, cachumba, cachumba. ¿Cuál una? Cuando el reloj Ah, pues tú crees que marque todos los la días son de 2, fiesta. las carabelas cogen roca. Ah, pues tú crees que todos los días son de fiesta. Estamos en Navidad, te Estamos en Navidad. Oye, oye. La radio No, debería de unirse una. a la Navidad. El programa no ha empezado. Isaías capítulo 7, versículo Primero, 14. antes tú lees Isaías, dinos cuál es tu punto. Este es el punto que yo voy a defender. Tan. Ok. Dale. Deben de entender, señores, que para Tómate que... tu tiempo. Escuchen, deben de entender, señores, que para que haya un debate, debe de haber una persona a favor y otra En persona en contra. Yo voy a apoyar el nacimiento virginal de Jesús por la parte donde digo que biológicamente sí puede ser posible y también porque el profeta Isaías, quien fue uno de los profetas que habló del Mesías, hace en específico este punto. Dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. La base que se sostiene para decir que Jesús viene de un nacimiento virginal es esa. ¿Por qué? Porque si él, hay varias leyes que el Mesías debe de cumplir para ser considerado Mesías. Y una de esas era que debería de nacer de una virgen.
Entonces, yo digo que biológicamente, de acuerdo a la partonogénesis, puede ser probable. Acabo de explicar recientemente que la partonogénesis es cuando una mujer recibe un estímulo externo o químico que hace que ella misma fecunde automáticamente el óvulo, creando así un ser o un bebé 100% con la sangre de la madre. Eso es lo que yo estoy diciendo y ahora Jairo va a debatir. No, porque por tu argumento, tú dices que iba a decir Isaías. Ya, pues yo acabé de decir de Isaías que una de las cosas que decía que tenía que nacer de una virgen. Tú dices que tú no crees que Jesús vino de un nacimiento virginal. Y ya tú ¿Te lo perdiste? ¿Te lo perdiste? ¿Te lo perdiste? El hermano Jairo dijo eso. Y esto es parte de nuestra fe cristiana. Entonces, quiero que tú me ¿Y hables. ya tú terminaste? Es que necesito que tú hables para yo refutar. Tú estás como los hombres que enamoran tanto una mujer y cuando Necesito ¿y que ya tú... terminaste? Tú sabes, cuando tú vas Diablo, e incurres a la burla para tratar de No, yo esquivar. no. ¿Qué burla? Oye, Pero quiero escuchar tu punto. Quiero escuchar tu punto. Yo te dije burla, te estoy diciendo un chiste, ¿qué? No te compliques, como en serio. Sí, pero lo que pasa es que la gente agarra ese estado de burla y Ay, se Dios monta en mío. el caballo. Entonces, dale. Y ya eso era. Ya yo te dije. No, David. No, y estaba viendo su pócima. Ya que me patrocine. Hey, con trampa. David, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas de eso desde el punto de vista de él? Yo quiero citarle el Salmo 89 y quiero que el maestro me lo desglose ahí para ver dónde va dónde hace alusión cuando el Salmo 89 habla acá, que dice que de generación a generación haré notoria tu fidelidad en mi boca, porque dije para siempre será edificada misericordia en los cielos. Mucha gente entiende, dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono Hey. por todas las generaciones. Wow. Selah. Alguna gente cree que está hablando de Salomón, pero se entiende que está hablando de Jesús, porque habla también, hace alusión de Rahab ahí, y se entiende que de Rahab es parte del linaje de donde desciende Jesús, que mucha gente no lo puede aceptar porque cómo es que va a venir el Mesías de una descendencia de alguien como Rahab. Entonces, habiendo dicho esto, yo entiendo que muchas cosas conforme lo que el mismo David decía y lo que esa profecía mesiánica hablaba, daban a entender cómo vendría el linaje de Jesús. Ahora, la variante está o la discrepancia entre ciertos puntos teológicos es de que si fue o no fue, pero había muchas cosas que estaban escritas y acontecieron. Entonces dice que a la 14 generación, entonces viene siendo Jesús del linaje de David y tendría que salir de la tribu de Judá. Entonces, lo que hay que preguntarse allí, ¿de dónde viene María y de dónde viene José? Del linaje real. O sea, ¿y cuáles son las evidencias para uno poder entender? Ahora, esto es algo que ha salido reciente en los últimos años, donde creo que antropólogos son los que buscan los fósiles de los huesos y todo eso. En Israel ha encontrado una sangre que se cree que está todavía viva y tiene alrededor de 2000 años. Cuando dice que está viva porque la llevaron a un laboratorio. Y es en el mismo Israel. Y él lo lleva donde unos judíos y ellos hacen el estudio. Eso se comprobó ser falso. Entonces, fue falso, entonces, Sí, fue una teoría falso. simple. Sí. Ah, bueno, entonces decía que nada más tenía supuestamente 23 estaba cromosomas. 23 cromosomas, lo que representaba lo de la mamá, y que supuestamente allí él le hablaba a los judíos y ellos supuestamente empezaron a creer, creyendo y todo ese tipo de cosas, porque la sangre todavía estaba viva y no había el lado masculino, porque obviamente no se había engendrado, sino que hubiese sido por divinamente, llamarle así. Ya tú acabas de decir, eso fue una teoría. Ahora, conforme a lo que tú decías, ¿cómo uno comprueba de que el Vaticano está en lo cierto? Hizo un estudio que lo han hecho ellos, cómo pudiera pasar a manos, digamos, de otras instituciones que sean creíbles, que uno pueda creer. No estoy diciendo que no sea el nacimiento de Jesús de la manera que entendemos que fue, sino cómo uno cree
de que si el Vaticano sí es cierto o no, porque han habido tantas Aquí están variables. diciendo que no fue falso el dato que tú dices. Sí Eso fue dice falso. Estel que fue falso. Sí no, fue falso. no estoy Te voy a afir- explicar por qué. Yo no digo que son falsos porque hasta ahora eso es lo que se dice. Yo vi la entrevista y después que vi esa entrevista, la persona alude que cuando Jesús estuvo crucificado en la cruz del Calvario hubo un gran terremoto. El terremoto abre una apertura, el soldado agarra y clava en el costado, la sangre baja y supuestamente debajo de esa montaña estaba escondida el arca de pacto. Y esa sangre recorre, la sangre de Jesús recoge por todos los cracks y llega a donde anteriormente se ponía la sangre del cordero para la expiación. Pero automáticamente se comprueba como falso por la simple razón de que el arca de pacto no estaba ahí. Número uno. Y número dos, porque los doctores a los cuales Watts agarra y cita, cuando se le hicieron la entrevista, dijeron que ellos nunca recibieron dicha sangre y porque no existe un ser humano con 23 cromosomas. Eso es imposible y anormal. Ok, entonces no sé, tú sabes que los judíos tampoco nunca van a aceptar Claro. algo a esa magnitud para validar, dando a entender que Jesús es el Mesías, Claro. fue el Mesías. Ellos tratarán de hacer lo imposible. O sea, no sé hasta qué punto, tú sabes que hay informaciones que se manejan a veces confidencial y eso pudiera derribar toda la creencia del mismo pueblo de Israel. Si eso sale a la luz y se confirma, tú te imaginas, en su propio territorio, dirían, Claro. ¿cómo se escapó eso de la mano? ¿Cómo permitieron que llegue a un Un escenario detalle público? tan grande para gente que tiene la casa de Pedro, que tiene la sala donde Jesús cenó. O sea, Sí, exacto. ¿Y para miren el lugar algo. donde tú vas? Oigan aquí, presten atención. En febrero. Lo primero es que vamos rumbo a enero y la gente que van a tomar la clase la segunda semana de enero no se han registrado en el grupo. ¿Qué? Repito, nada más hay como 30 gente registrada que mandaron su ofrenda y con ese grupo que se va a dar la clase. Era para 200, pero como ya ustedes no quieren ser parte, no van a tomar esa clase. Nosotros vamos a empezar con cristología. Va a ser bien interesante el tema que se va a tocar en la primera clase. Hay una especialidad del mundo evangélico. Si hay algo que la iglesia evangélica ha heredado del catolicismo romano, es la descontextualización de la Biblia. ¿En qué radica la descontextualización? La Biblia tiene un mensaje, pero ese mensaje fue dicho dentro de un contexto histórico y cultural que sin el conocimiento del mismo es imposible entender la escritura. Ese dominio de la contextualización de la Biblia, ese problema no es un problema nuevo. En el Nuevo Testamento, cuando se está escribiendo acerca de la vida de Jesús, que el primer evangelio que se escribe es el evangelio a quien ponen el nombre de Marcos. A quien ponen el nombre de Marcos, aunque Marcos no es el discípulo que anduvo con Jesús, sino otro Marcos. Ese evangelio de Marcos es la descripción de Pablo. Escuche esto. Es la interpretación de Pablo del Jesús histórico. En otras palabras, hay un rabino del primer siglo, Galileo, llamado Yeshua, que levantó un movimiento radical, un judaísmo radical. Ahora, ese movimiento que levanta Yeshua tras su muerte se encuentra con una reinterpretación paulina. Esa reinterpretación de Pablo de la figura de Jesús, poniendo en Jesús esa figura mesiánica pero divina, basada en los escritos paulinos, la vemos reflejada en el Evangelio de Marcos. O sea que se entiende que quien escribía el Evangelio de Marcos es una persona que estuvo bien familiarizada con el pensamiento teológico de Pablo. De ese Evangelio de Marcos toman lo demás para sacar sus conclusiones. Algunos estudiosos hacen alusión a un famoso documento Q, que aún no se ha comprobado la existencia, que fue de donde tomaron los 4 para hacer realidad este concepto. En el Evangelio de Mateo, el escriba, el que está escribiendo este evangelio, que tampoco fue Mateo el discípulo,
Mateo el discípulo no fue quien escribió ese evangelio, como la tradición católica nos ha hecho creer, hace lo siguiente. Toma Isaías capítulo 7, verso 14, y le aplica ese texto a la figura de Jesús. Obviamente, para cualquier judío del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno, del décimo, cuando un judío viera que un judío estaba tomando Isaías capítulo 7, verso 14, para hacerle una aplicación a alguien en el futuro, ese judío inmediatamente iba a saber que quien estaba haciendo eso era un judío helénico, porque los judíos helénicos interpretaban la Biblia de forma alegórica. Como los griegos. Como los griegos, por su influencia con los griegos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un judío viera eso, sabía de antemano que estaba frente a alguien que no tenía mucho conocimiento de la Torá. En otras palabras, el autor del Evangelio de Mateo hace una cita de Isaías 14 que no es una profecía mesiánica. Vamos a leer Isaías del capítulo 7, verso 1 en adelante, para que nosotros contextualicemos y veamos de una vez por todas y nos saquemos la idea de la cabeza de que Isaías 7:14 no está hablando de la figura de Jesús. Pero como le digo, vamos a leer la Biblia. Leo, dice: aconteció en los días del rey Acá, hijo de Jotán, hijo de Urías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Ramalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Yahweh a Isaías. Punto número 1. Dijo Yahweh a Isaías, Bayomel, Isayahu. Este Isaías del capítulo 1 al capítulo 7 es el primer Isaías que vemos en estos escritos. Dentro de los estudiosos se entienden que hay 3 Isaías por lo menos que escriben este libro. Y tú te vas a dar cuenta de los cambios del lenguaje en la medida que avanzas en el libro. Porque estamos frente al primero. Dice: sal ahora al encuentro de acá, tú y Salhabú, tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por alrededor de su ira, que si yo quiero para ti que lo otro. Verso 10. Habló también Jehová acá diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya, sea debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió acá: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oí, casa de David, ¿o es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo hay a Dios? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ese niño se llamará Emmanuel, número 1. Comerá mantequilla y miel. No es el alimento de Jesús. Estamos aquí. Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Verso 16.
Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. O sea, ellos están en medio de una guerra, de un ataque que le viene a Israel, y hay una señal de un niño que va a nacer. Y cuando ese niño nazca, antes que ese niño sepa lo bueno y lo malo, esas dos tierras Dios le promete al pueblo que van a estar abandonadas. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales nunca vinieron desde el día de Efraín, se apartó de Judá. Cuando la Biblia habla de Efraín, se refiere al reino del norte, a las 10 tribus de Israel que estaban perdidas, que están dispersos en las naciones. Esto es el rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová la mosca que está en el fin. Y ahí te va dando todo ese conglomerado de cómo pasaron las cosas, de cómo ese niño nació, de cómo la profecía se cumplió, de cómo todo cayó en su lugar. Cuando un judío ve que nosotros, los cristianos, tomamos Isaías capítulo 7 para aplicárselo a la vida de Jesús, siente hasta vergüenza de nuestra pésima interpretación. Por eso es que la iglesia tiene un desafío muy grande en lo que es la relectura del Nuevo Testamento. Es difícil de creer que un autor judío colocara esa interpretación de Mateo en las manos de que Isaías habla del nacimiento de Jesús, porque todos los judíos sabían y saben que eso se cumplió en el reinado de acá. Hay manos sospechosas en Mateo. ¿Y por qué no pensar que hay manos sospechosas en Mateo? Si la han habido en otros pasajes, que cuando Roma, yo quiero que ustedes sepan que el primer cristianismo que existió institucional fue el cristianismo romano. Y que la idea del nacimiento virginal de Jesús es una idea que la Iglesia Católica la establece en el Concilio de Éfeso en el 435 después de Cristo. O sea, estamos hablando que 430 años después que Jesús nace, un grupo de teólogos se reúnen y ellos saben más de la vagina de María que ella misma. Entonces, nosotros tenemos que empezar a estudiar la Biblia y a aprender a diferenciar lo que son construcciones teológicas, desverdades que son bíblicas. Las verdades bíblicas son las cosas que Dios dejó en su palabra, lo que está aquí. Lo que no requiere que ningún hombre venga y te ponga sus lentes para tú poder interpretarlo. Son verdades que están claras. Jesús vivía en un barrio llamado Nazaret. Cuando los vecinos lo vieron haciendo milagros, dijeron, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿No son su hermano fulano y fulana? Las personas cercanas de la vida de Jesús, todos entendían que él venía de un núcleo familiar que estaba compuesto por una madre llamada María, Miriam en hebreo, y por un padre llamado Joseph. Ese es el contexto inmediato. Todo el que vivió ahí. Le preguntaban a cualquier vecino, ¿quién es el padre de Jesús? No te va a decir una paloma. Esa paloma, todavía los vecinos no creían en esa teoría porque esa teoría no existía. Porque esa es una verdad teológica que se va a fabricar con el tiempo dentro del cristianismo. Obviamente, en la interpretación, cada uno tendrá que tomar su partida. Estela ha planteado un punto que yo desconozco ese punto hasta ahora. Yo no sabía que las mujeres se podían autoembarazar. Por eso le decía a David, mañana La vamos a investigar. partogénesis. Vamos a investigar porque también Y uno no ese puede es estar caso. hablando
y refutando vainas que uno no sabe. Pero eso sería también otra posibilidad dentro de ese cuadro. Además, Jairo, disculpa que te interrumpa, Sí. con referencia a lo que tú dijiste, yo estaba haciendo una investigación recientemente leyendo un libro y hablaba de que María quedó embarazada en los tiempos de los esponsales. Tú sabes muy bien que cuando un hombre se comprometía con una mujer no se casaban de una vez. Había un tiempo largo que se tenía que pasar, donde el hombre tenía que hacer algo, la mujer tenía que hacer algo. Fue en ese periodo que María quedó embarazada. Por ende, la gente dice, oh, digo yo, esa es mi posición, por eso es que tal vez la gente dice, oh, ese hijo fue de José. ¿Por qué? Porque ante todo el mundo, María ya estaba comprometida con José. Porque estaba en los tiempos de los esponsales. So, hay probabilidad, o sea, yo me vengo aquí a decir, la gente piensa que cuando una gente viene aquí a estar debatiendo, es para aceptar una verdad absoluta. No es que no hay verdad. En el No hay estudio verdad absoluta. Tenemos 2 puntos y lo debatimos para que ustedes aprendan y para que ustedes también investiguen. Yo pensaba honestamente que te ibas a ir por la línea de que la interpretación está incorrecta en la palabra virgen. En griego no está eso, sino yo no dice sé. doncella. Y se Doncellas. asumía que por ser doncella, pues obviamente eran entrar, virgen. por ejemplo, si tú agarras y te pones a investigar, mira ese pedazo de carne con ojo que está ahí opinando tontería, que es una gente que sin cerebro, de estos sin cerebro que aparecen siempre, que aquí estamos llamando con déficit de atención. Edita esa parte. Mira, cuando tú examinas la Biblia, lo primero es analizar el contexto histórico. Hay un muchacho que está haciendo un buen trabajo en internet. Me gustaría debatir con él. Usted sabe que de que están en el aire es bueno debatir con ellos para meterle la presión. Que se llama Filosofía Judía. Para que ustedes vean que el que dice Rafael ahí es un mentiroso patológico. Búsquese ese muchacho, Filosofía Judía. Y vean cómo piensan los judíos. Siempre han pensado ese pasaje de Isaías. La idea de un Mesías de Israel es bien particular. Los judíos no tienen una forma uniforme de creer en un Mesías. Los judíos estaban esperando un Mesías, pero nunca a lo que nosotros tenemos como Mesías. Porque los judíos no necesitan un Mesías que los perdone, porque ellos tienen a Yom Kippur, que es el día del perdón. Esa es la gran diferencia entre nosotros. Entonces, maestro, esa postura de que posiblemente hubieron 3 diferentes autores dentro del libro de Isaías, ¿a quién se le adjudica entonces Isaías 53, hablando del padecimiento, describiendo lo que el Mesías iba a acontecer, que iba a ser herido, que iría al matadero y todo eso? ¿Es al primero de la primera fase de ese capítulo 7 o es otro Isaías diferente? De Isaías capítulo 1 al 40 hay un Isaías. Del 40 al 50 y tanto hay otro. Y del 50 y tanto al 60 hay otro. Ese texto de Isaías 53, los judíos siempre se lo han interpretado hacia Israel. Obviamente, ya en Isaías 53 sí hay un lenguaje de ese Isaías más hacia el futuro. Porque el Isaías del primer Isaías es un Isaías muy histórico. Es muy llano, era muy de lo que estaba viviendo. Entré al templo y en el año que murió el rey Usías vi al Señor sentado en su trono alto y sublime. O sea, este Isaías fue un Isaías muy de su época, muy contemporáneo. Ya los otros hablan más hacia el futuro, hacia lo que pasará. Israel, muchos judíos interpretan Isaías 53 en base a la figura de Israel. Obviamente hay muchas cosas que Isaías 53 que encajan mucho con la figura de Jesús, de su mensaje, su salvación y todo lo demás. Pero, ¿qué te explico? Si se le cumplió en Jesús Isaías 53, ni le sume ni le resta. Ni le suma ni le resta. O sea, lo que Jesús vino a hacer a la tierra fue un acto de redención que los gentiles nos hemos apoderado de él. Tengo una pregunta entonces.
Entonces, en Israel yo entiendo y comprendo que muchas personas, aún en los tiempos de Jesús, se levantaban diciendo que eran Mesías. ¿Cuáles eran las evidencias para categorizar a una persona como Mesías? Lo primero es saber qué piensa un judío por Mesías. ¿Un Salvador? No, ellos no están buscando. Ellos están buscando, por ejemplo, Abraham no creyó en un Mesías. Abraham, Isaac, Jacob, David, ninguno de esos personajes de la Biblia creyeron que vendría un Mesías. Ninguno. La idea de un Mesías surge después que los macabeos se rebelan, se levantan, recuperan el templo. Entonces, en ese periodo histórico es que surge esa idea de que sí nos podemos levantar contra cualquier sistema que se levante. Y empieza el concepto mesiánico. Pero un concepto mesiánico para liberarnos del cautiverio de cualquier imperio que nos gobierne. No un concepto salvífico. Porque Israel nunca está esperando un Mesías de que venga a morir por su pecado. Porque ellos tienen su Yom Kippur y tienen su templo. Ellos en ningún momento Israel está esperando. No hay una profecía que diga, voy a la tierra a morir para quitarle todos los pecados a ustedes y ellos lo estuvieran esperando. Ese es el problema con Jesús. Entiendo. Que al Jesús venir a hablar de una expiación, cuando Juan lo ve, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando tú te vas a la Biblia, al Primer Testamento, tú te das cuenta que no había profecía como que Israel estuviera esperando eso, de que alguien venga y diga quitando el pecado. Porque ellos no que están viendo como pecado, ellos que están viendo como que ellos son la luz de este mundo. Israel es la niña de los ojos de Dios, el representante de Dios en la tierra. Es imposible que alguien que tenga ese pensamiento esté esperando de un Mesías para que lo perdone de su pecado. Por eso es que es difícil. Miren, si tú te pones la mente judía y tú piensas como los judíos piensan, te soy sincero, Jesús no encajó. ¿Por qué? Tú piensas como judío. Jesús le fracasó hasta a los discípulos. Porque los discípulos se suman a él porque vamos a libertarnos de contra Roma. Por eso que la madre le dice, mira, cuando establezca el reino, ponme uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero en medio del camino, salen de Galilea, revolucionarios detrás de él, con un mensaje de revolución, en contra del templo, van al templo de Jerusalén. Es como un grupo de campesinos que llegan a la ciudad, y tú lo ves en el New York Times, y todo el mundo maravillado del edificio, y digan, ¿ustedes ven todo esto? Todo eso va a ser derribado. Es un mensaje de revolución. Eso le dice, este templo, la gloria de este templo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y todo el mundo se maravilla porque el mensaje de eso es un mensaje de revolución. Cuando ya Jesús pasa de ese mensaje de revolución, sube al Getsemaní, Dios le revela el plan. Porque aquí viene el miedo. Cuando Dios le revela el plan completo, entonces él baja. Le dice, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Hay que ver que se revela. ¿Cómo así? Porque viene un cambio de discurso. O sea, el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección es un cambio de discurso de Jesús, aún en sus íntimos discípulos. Él no le había hablado de eso. Pero en el día de la Pascua él ya estaba preparando eso. Pero que ya la Pascua es después del Getsemaní. Después de ese encuentro de oración, después de esa intimación con el Padre, que él dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego que él tiene el plan, se lo revela a los discípulos, él necesita que el Hijo del Hombre muera. ¿Qué dice Pedro? Usted no va a morir. Se le paró. Y tú puedes entender que es muy probable que ese cambio de discurso de Jesús fue lo que llevó a Judas a acelerar lo que hizo. Entiendo. Porque que ellos no están buscando de que tú vas a morir por nosotros. Nosotros estamos bien. Entiendo. Nosotros lo que queremos es derribar Roma, recuperar el templo y establecer el reinado de David con un rey que nos gobierne. Y que cuando tú te mueras, quede otro rey ahí también. Entonces ahí fue el cambio, ese cambio de discurso de Jesús. Lo sacó de circulación. Entiendo que es lo que estás diciendo porque ahí pues avalaría lo que Judas hizo. Pero entonces tú lo que me estás tratando de decir que Jesús nunca llegó al plano terrestre con la mentalidad de que él iba a ser un Mesías crucificado. La vida de Jesús, la vida de Jesús es una vida con mucha sombra. ¿Ve?
tú tienes tres etapas de la vida de Jesús. Primera etapa, del nacimiento al bautizo. Esa etapa del nacimiento al bautizo, Pasan muchos que la años. iglesia astutamente le escondió. Porque si esta etapa del nacimiento al bautizo la dejan, estos temas no se discutirían. Por Porque la en humanidad esa de etapa Jesús. del nacimiento al bautismo, Jesús está con Pedro, Jesús se fue con José a tal cosa. Y Jesús ayudaba a Jesús a tal cosa. No había milagro. Era un niño normal. Un niño que creció en sabiduría, en conocimiento, pero sigue siendo un niño. Sí. Tuvo su infancia, tuvo su Entiendo. lado humano. Un niño que a lo mejor en la etapa de formación fue corregido por José y corregido por María. Entiendo, un Jesús Tuvo humano. en Humano. Egipto hasta los 12 años, pero eso no hay un Entonces, del nacimiento al bautismo lo esconden. Ahora, en el bautismo, cuando el Padre, que la eternidad le pone el sello, ya ahí empieza la película. El cielo se abre, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya ahí viene lo que Antonio Piñeiro llama la adopción. O sea, cuando el Padre lo acoge, ya empiezan ahí los milagros. Empieza. Pero un momento, espera. ¿Tú estás diciendo que el Padre acoge a Jesús? ¿No es Jesús el primogénito y unigénito de Dios? Jesús es el primogénito. Y hijo el primogénito de Dios, toda creación. Pero esa manifestación terrestre empieza a partir del bautismo. O sea, este es el profeta de Dios. Ok. No, Pero espera. llega un momento, Es que no me está cuadrando. es que no te va a cuadrar mientras que lo no veas me, así. no es que no me cuadra, porque entonces Juan capítulo 1 habla del verbo, en el principio era el verbo hablaba con Dios Es y una hace verdad. alusión, y luego vemos manifestaciones Juan- en el Antiguo Testamento que se le hace alusión a que era Jesús, el ángel de Jehová, que eran manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento, y ahora me estás diciendo que no, que lo adopta Eso cuando lo es- bautizan. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos verdades teológicas. Por ejemplo, Juan es un evangelio teológico. Ese concepto de que Jesús es el ángel de Jehová son verdades teológicas, son tonterías que la iglesia se ha inventado. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, y aparecerá por segunda vez sin tener nada que ver con pecado. Jesús ha venido a la tierra 2 veces, la primera y la segunda que viene a redimir la humanidad. No dije que estaba cada rato, de que era el ángel de Jehová, que se le aparecía a fulano, que se le aparecía a Mengano. Todas esas son verdades teológicas que se han construido durante mucho tiempo en los institutos bíblicos, están inyectadas en la mente de la gente y la gente la cree. Pero en realidad, en la Biblia, eso no está ahí. Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino ese cumplimiento, antes de eso, Jesús no había pisado la tierra. Pero tú entonces estás diciendo, mi hijo, el hijo de Dios, entonces ya era hijo de Dios desde antes, ¿por qué tú estás diciendo que lo adopta exactamente cuando fue bautizado? Listen, escúchame aquí. Dios mío, ya. Oye, Mis pocas neuronas ya hicieron, ya murieron. en cuanto a la persistencia, escuchen esto, A ver, en cuanto a la persistencia de Yeshua, que son dos cosas que tenemos que separar bien. La persistencia. ¿Quién es Yeshua? El ser persistente que es uno con el Padre. Uno. un ayate. Yeshua y el Padre son uno en esa persistencia. Cuando Él entra a este plano, en este plano, va caminando y viviendo. Él no nació creyendo que Él es uno con el Padre. Él no le dijo a José y María, estoy aquí en el templo porque esta gente vinieron a adorarme a mí porque yo soy uno con el Padre. No, estoy en los negocios del Padre. Él no tiene esa conciencia todavía. Entiendo. O sea, no es que Él vino aquí a fungir como Dios operando. No, se tuvo que limitar este espacio. Cuando el alma, te lo voy a poner como en el caso de nosotros los seres humanos, cuando el alma humana viene de la eternidad y entra en el tiempo, tú tuviste que ir a una escuela, aprender a leer, Claro. aprender a escribir, aprender lo básico. Todo eso el alma lo sabe. Pero al entrar en contacto en el cuerpo se limita. El cuerpo es la limitación del alma. Entiendo. Cuando tú salgas de este plano, por ejemplo, tú ahora dices, wow, estoy fluyendo en lo profético. El alma está tomando control sobre el cuerpo. Entiendo. Se está manifestando tu conciencia, no de lo que tú eres del barranco, sino de lo que tu alma porta en sí. Entiendo.
Pero eso va ahí en un viaje evolutivo. Llega un momento dentro de ese viaje de Jesús en la tierra, cuando ya él acogió la conciencia mesiánica. Entiendo, ya, entiendo. Pero, y te fijas, por ejemplo, a los discípulos, Jesús le dice, ¿quién dice los hombres que yo soy? ¿Qué le preguntó el Javi? Uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres uno de los profetas. Y ahí que Pedro dice, tú eres el Cristo. No, y también tiene sentido porque dijo, yo no le vengo a dar, yo no voy a tirarle perla a los cerdos. También dijo que venían por las ovejas del rebaño de Abraham, que en ningún momento venían por los gentiles. Y luego más adelante el discurso cambia. Luego dice, tengo otras ovejas de otro lado. Y ahí eso me chocó bastante porque yo dije, ven acá, ¿por qué Jesús en un momento está hablando y está diciendo que no le va a tirar la perla a los cerdos, llamándonos a nosotros literalmente cerdos, y en otro momento agarra y dice, no vengo por las ovejas de Abraham? Y de un momento a otro tuve un cambio de diálogo en Jesús diciendo, tengo otras ovejas de otro lado. Y yo me quedé como que, ven acá, en Mira, un momento hay un sí, ahora no. muy interesante que está en Juan capítulo 17. Y yo sé que el maestro sabe, y tú también. Cuando uno comienza a leer acá desde el verso 22, Juan 17, del verso 22 en adelante, un poquito largo, pero lo voy a empezar creo que en el 23. Bueno, vamos a empezar el 22. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Exacto. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Le he dado a conocer tu nombre, y yo le daré a conocer aún para que el amor con ellos que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hablando desde que le conoce desde el principio, antes de la fundación, que Sí. Dios le amó, pero él está hablando de una gloria que ya Dios le había dado desde la eternidad. O sea, ahí no sabría yo decirte, conforme a lo que decía el maestro, el estado consciente, parece que él está consciente de la asignación que él tiene y de dónde viene y cuál fue su función aquí en la tierra. Por eso a ellos lo que él le entregó quiere revelarle o darle a conocer cuál es el propósito eterno. Fíjate que le cambia el lenguaje. Dice, óyeme, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ya ahí hay una conciencia. Ese no es el Jesús. Por ejemplo, para que tenga una idea, primer año del ministerio, con los escribas y los fariseos. Ese no es el Jesús que estuve debatiendo con los fariseos. Claro que no. O sea, este Jesús ya tiene una conciencia Elevada. de lo que él va a hacer. Y ya cuando esa gente tiene su conciencia de lo que va a hacer, por ejemplo, te lo acabo de poner ejemplo por nosotros mismos. Porque llega un momento, alguien te dice, una persona te dice a ti, Dios no te usa en esto. Y tú en un momento de conciencia débil dices no. Pero ya cuando tú tienes la conciencia, tú dices no. Pero no. ¿qué despertó en Jesús esa conciencia? ¿Qué fue que lo llevó a él a despertar en esa realidad? Él despierta porque fíjate, parece que Dios le había hablado a Juan y le había dado una señal. Porque Juan, acuérdate, que él sabe que él no es el Mesías. Me preguntó en la cárcel. Sí, entonces Juan está esperando una palabra que Dios le había dado a Juan sobre algo. Y cuando Juan lo está bautizando, que Juan ve la señal, entonces ahí quizás Juan ya, este es el hombre. Dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí hay un cambio de mando. Entonces es necesario que tú crezcas, Jesús va a crecer, y que yo mengue. Ya empieza el paso de mando del discípulo, toma la rienda de lo que quien es el maestro, y desde ese día tú te das cuenta que muchísimos seguidores de Juan se fueron con él. Sí, se fueron con Jesús. Empezaron a seguirlo. Y señores, Juan tenía muchos discípulos. Sí. Porque que Juan era terrible. Aún Pablo encontró discípulos de Juan. Pablo. Los fariseos respetaban y temían más a Juan que a Jesús. Ellos no le temían a Jesús. A Jesús lo enfrentaban. Porque el problema que Juan era muy duro. Porque que Juan tenía un ministerio profético tan fuerte. Esa profecía le daba miedo a ellos.
Y la gente delante de Juan se sentían desnudos. Tú no le conoces a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Nadie se atrevía a decirle eso. ¿Me estás entendiendo? Hasta en el palacio respetaban a Juan. O sea, Juan era alguien respetado desde arriba. Jesús en su momento fue llevado allá ya por el tema de la crucifixión, de que lo están sentenciando. O sea, es un cambio de mando bien. Para que la Biblia, por eso que te digo que la Biblia hay que irla leyendo y leyendo y releyendo y releyendo y releyendo. Porque siempre la Biblia va a tener un mundo de interpretación. Claro. Un mundo bien amplio. No, yo lo que estoy triste es que nosotros hablando de unos temas tan buenos. ¿Y triste Ey, por no qué comparten. sentido? Y Porque la gente no compartió. no compartieron. No. Se quedó No en lo 800 y algo. No, qué Son pena. pecadores. Pero si estuviéramos aquí hablando de los zombies o de esa cosa de allá, estuviera sorprendido ahí. Pero bueno, esto es un tema largo y extendido y obviamente me gustaría estudiar más al respecto para venir otra vez y poder Porque eso, hablar. mientras más uno hable de esos temas, uno va a seguir sacando vainas, sacando Claro, vainas, claro. sacando vainas. Porque hay personas que estaban diciendo, no, que la partenogénesis nada más sucede en animales. reptiles y en animales. Y yo nomás digo, No le dije, investiguen. Y Yo en realidad investiguen. Pero desconozco. investigar no hay para Google, porque No el es problema es, Google. Yo es que ellos de desconozco. una vez van para Google. a Wikipedia. No. Wikipedia cualquier persona puede escribir cualquier cosa. Váyase a los diarios de ciencia, váyase a la página del Vaticano como tal. Ellos tienen una página y puedes ahí investigar y sacar cosas. De hecho, una de las misiones mías era aprender el griego para yo irme. Ellos tienen los libros con fotos, algunos libros de la Biblia en griego. El Vaticano lo tiene disponible para que si tú sabes interpretar griego, lo veas y tú mismo tengas la Yo original quiero de ir al cada Vaticano. palabra. Yo quiero ir al Vaticano. Y hay varios libros que el Vaticano tiene que no lo ha publicado tampoco. Yo quiero ver la Capilla Sistina. Nada más por eso. Hay más presencia de Dios en el Vaticano que... Lo que pasa es que el Vaticano tiene mucha La Capilla información. Sistina, la obra de Miguel Ángel, eso es lo único que me interesa. No, yo quiero ir al Vaticano. Yo lo que me Vamos a quiero un ir viaje para el para cielo. Roma. Ay, yo Hay quiero que ir para hacer un Roma. viaje. Y a Grecia también. Hay que ir para Roma. Entonces, vamos a ver un poco acerca del altar del sacrificio. El altar de sacrificio. Yo no sé si ustedes han leído la historia de David cuando el Señor le prohíbe a David no censar el pueblo. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Algo muy interesante era que el Señor le había dicho a David, yo no quiero que tú censes el pueblo, y la razón por la cual no quería que censara el pueblo era porque en los tiempos de antes se hacía un conteo de todos los varones que habían listos para la batalla, a la misma vez que los carruajes y los animales que estaban, como los caballos, dispuestos para ir a la guerra. Y cada vez que se hacía esta clase de censo, el rey pues sabía con cuántas personas contaba, y a la misma vez era como una especie de alarde, por así decirlo, el decir, wow, estoy ganando porque tengo esta cierta cantidad, por así decirlo, de personas que peleen. Pero el Señor le da esta orden específica a David, le dice a David, yo no quiero que tú censes al pueblo, y la razón por la cual no quiero que censes el pueblo es porque quiero darte a ti a entender, David, que si la gloria y la victoria yo a ti te la doy, es porque a mí me nace dártela y yo te la doy, no por los hombres. En un momento se levanta David, un día, ignorando lo que Dios le había dicho. Un hombre conforme al corazón del Señor olvida o decide olvidar eso y hace un censo. Se dice en la Biblia que la matanza más grande en la Biblia la hizo David cuando ese día se levantó a censar el pueblo y denotó que tenía 70,000 hombres de guerra. Y estos 70,000 hombres de guerra lo cuenta, él se siente bien, y de repente se levanta un profeta y le dice, adivina. Perdón, tenía que hacer eso. Es que yo me lo imagino que lo contaron así. Se levanta una muerte. El ángel de Jehová se levanta con una espada y comienza a castigar a todos los hombres. Estos 70,000 hombres que David había empezado a censar comienzan a morirse uno por uno. Pero algo me llama la atención. Yo no sé si me pueden dar instrumental. Algo me llama a mí la por allá atención. Chateando que
Yo pensé que... No sé. Ah, pues tú lo viste, tú viste cómo lo vi, tú viste. Por la brecha. Ay, Dios mío. lo soltó. Corriendo. Algo me llama la atención y fue que David automáticamente le pregunta, ¿qué tú quieres? Le preguntan a David. ¿Quieres ser entregado a manos de los hombres o quieres ser entregado a mano de Dios? ¿Quién de los dos tú quieres que te juzgue? Automáticamente David entiende y comprende que si es entregado a la mano de los hombres no van a tener, los enemigos no van a tener misericordia. Y ahí es donde él se levanta y dice, prefiero que sea Jehová. Ahí se levanta la gran peste, comienzan a morir, hombre por hombre comienza a caer. Pero ¿qué pasa? Que esto siempre a mí me parte la cabeza. Que cuando ya David se da cuenta que todos están cayendo y todos están muriendo, él se mueve a hacer algo para que el ángel de Jehová baje la espada y no siga acabando con los hombres. Y como David dice la palabra del Señor que tenía el corazón conforme a Jehová, ese era el hombre, él sentía literalmente como sentía Jehová. Él se va y va a un lugar, a una viña, y quiere comprarla para levantar ahí un altar de sacrificio. Pero me llama mucho la atención, la persona que era el dueño de esa viña le dice, ve, yo te la voy a regalar para que tú levantes el altar de sacrificio. Y él le dice, no, yo no quiero darle nada a Jehová que no me cueste. Y se levanta ahí un altar de sacrificio. Y algo que me llama muchísimo la atención, y yo siempre digo, wow, yo escucho personas que cuando se levantan cosas en contra de su vida, se levantan ciertas vientos fuertes en contra de su vida, la primera instancia a veces de un cristiano es reprender, es orar y ayunar. Y te voy a decir algo, hasta cierto punto orar y ayunar, ok, está bien. Pero a mí me llama la atención que David en ningún momento se levantó ni a orar ni a ayunar. La palabra del Señor dice que él levanta un altar de sacrificio. El altar de sacrificio que él levanta para hacer conmemoración, que él cambió su llanto en gozo, que de hecho hay un salmo que alude a eso. Y cada vez que yo veo esa parte, la parte del sacrificio, comienzo yo a notar de que a Dios verdaderamente no le importa tanto el sacrificio, sino lo que a ti te cuesta. Te voy a explicar por qué. Cuando fui a Israel, entendí, capté por qué Jesús se molestó tanto cuando llegó al templo. Cuando tú ibas desde allá lejos, de donde se encontraba el Jordán, desde Galilea, desde Nazaret, a tener que llegar a Jerusalén, con un animal de carga, un animal que tú ibas a ofrecer de sacrificio, eran casi 3 días caminando y batallando con ese animal para poder llevarlo. Era cansado. Era algo que nadie, absolutamente nadie quería hacer. Pero entonces los ladrones, por así decirlo, se paran en el templo y comienzan a vender los sacrificios. Ya tú no tenías que cargar larga distancia con ellos, sino porque en el frente del templo, ahí estaban dispuestos para ser vendidos. Y de repente, ahí fue donde yo capté, cuando Jesús comienza a voltear todo y a tirar todo, la gente creía que haciendo ese sacrificio ellos iban a obtener algo, y no era el sacrificio per se, no era el cabrito per se, sino que a Dios lo que más le estaba importando era el sacrificio de tú tenerlos que llevar a ese lugar. Cuando tú levantas un altar, lo importante no es lo que tú le pongas al altar, sino el sacrificio que tú estás haciendo detrás de eso, Jairo. Wow, está fuerte eso. David, la experiencia tuya con levantar altar. Sé que Job levantaba un altar, levantaba ofrenda por sus hijos. Levantar un altar, vemos, el mismo Salomón también levantaba muchos altares, ofrendas a Dios. Mayormente se entiende que en el Antiguo Testamento había los sacrificios eran en base a sacrificar animales. Se llevaban al altar, era una manera de dar gracias a Dios por todo. La gente daba lo que tenía. En ese sentido,
de su crianza, su ganado, llevaban lo mejor. Vemos el caso de Job, que Job, siendo un hombre próspero, tenía mucho ganado, tenía muchas propiedades, pero dice que él levantaba siempre un holocausto a Dios diariamente, por si sus hijos pecasen o pecaran, tratando de una manera u otra, poner cosas bien delante de Dios, que Dios tuviera misericordia en caso de que fuera así. Daba todo lo que tenía, era una rutina diaria. Yo me pregunto, en estos tiempos, sabemos que no hay un sacrificio más grande que el que hizo nuestro Señor Jesús, eso ya llevándolo al plano de nuestra salvación. Hay gente que entiende y que cree que después del sacrificio de Jesús no deben hacer nada, pero hasta cierto punto la gente está equivocada. Dios a cada cual le da un estilo de vida, Dios le provee, Dios le sustenta, pero usted debe siempre tener a Dios primero para todo. Usted debe tener en su casa ese altar, ese lugar donde usted venga delante de Él en sacrificio, usted mismo humillándose delante de Él. Ahora, pero debe venir en gratitud. Usted debe darle a Dios lo mejor que usted tiene. Mucha gente lo relaciona con su alabanza, adorar a Dios, exaltarlo, glorificarlo. Pero también, cuando usted pone a Dios primero, y usted tal vez no tiene los animales, usted no tiene los bueyes, los 1000 bueyes que tenía, por ejemplo, el rey para sacrificar en aquel entonces, pero usted tiene cosas que Dios le ha dado y usted en gratitud, usted viene y lo lleva delante de Dios. Usted trae una ofrenda a Dios. Usted, a gente que no creen tampoco en el diezmo, no creen en nada de eso. Pero si alguien quiere ver la mano de Dios obrando, está la fidelidad para Dios. Y hacer un altar para Dios no es de lo que te sobre. Por eso, como decía Estel, como habla en el libro de Crónicas, es que se encuentra esa cita. El rey David dijo, no, yo no quiero que tú me des terreno. Yo no quiero que tú me lo des, yo no quiero nada. Yo quiero algo que me cueste, algo que salga de mí, de mi propio esfuerzo. ¿Cuántas personas Dios le ha bendecido en su vida y le dan a Dios, por ejemplo, lo que ellos consideran que pusieron aparte luego que cumplieron con todos sus compromisos? Y Dios está allí, pero no está en el primer plano. Para tú ver la mano de Dios obrando, un milagro no se compra. Y eso está comprobado en la Biblia. Vemos un alto general o comandante de un ejército, el caso de Naamán, que viene donde Eliseo, trae todo tipo de regalos en oro y demás, no con la intención de comprar milagros, sino de honrar al profeta, porque se usaba mucho venir donde el profeta y traer esa honra. Pero él hacía lo imposible porque tenía una condición la cual él sabía, era una lepra. Job tenía una lepra, pero él sabía que él no podía humanamente ser sanado, pero había escuchado que había un hombre en aquella región que Dios lo iba a utilizar o que operaba en ese don. Y él viene, Eliseo no acepta el regalo porque entendía que si lo aceptaba era como ponerse a la sumisión de él por la manera que se entiende que llegó. Pero ¿cuál es el punto y la enseñanza acá? De que tú no vas a dar una ofrenda a Dios o en tu vida va a ser un holocausto, un altar, simplemente para que te traiga una sanidad. Dios te puede soberanamente sanar, pero muchas veces Dios lo que quiere ver es el sacrificio de la persona. Amén. Quiere ver la fe que la gente tiene y que Dios quiere ver que tú te desprendes de lo que tú tienes porque tú sabes que Él es la fuente y que Él mismo en retribución te provee luego. Amén. Sí. No, disculpa, y no solamente eso, cuando tú estabas hablando de la parte, me acordaste que cuando el ángel de Jehová se levanta, espera a David en una zona. Lo espera en esa zona que él va a comprar. Está ahí parado. Y yo estaba investigando y algunas personas aluden que el ángel de Jehová se para directamente en esa montaña, en ese lugar, porque se quedó ahí parado. A que verdaderamente él estaba parado en un lugar donde cuando él fuera encarnado, tiempo después, él iba a morir. Él estaba mirando en ese lugar, el lugar exacto donde cuando él viniera encarnado como Jesús, él iba a morir. Y le dice, wow, me rompe el corazón, le dice a David, levántame ahí un altar que le haga a él memoria, por así decirlo, de que años después, o sea, él no podía, wow, me rompe, él no podía castigar a David
Porque en ese mismo lugar donde supuestamente tenía que castigar a David, iba a mostrar misericordia al mundo. Y ese altar de sacrificio representaba ese cambio de, en vez de un castigo, voy a mostrarte misericordia. Y eso son cosas que a mí me rompe de Dios. Que no lo movió una oración, no lo movió un ayuno, lo movió un acto. Porque la gente a veces dice, sí, pero es que Dios va a hacer, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Y eso lo muestra David. Por eso la palabra del Señor dice que no hubo un hombre como David. Hoy en día, hablarles a una persona y decirle que hay altares que Dios a ti te manda a edificar, la gente de una vez comienza a decir, oh, no esto, oh, no lo otro. Y te pierdes. Tú no sabes si hay cosas que están direccionadas para que te caigan a ti, a tu familia, y el tú levantar un altar sea lo que impida que dicha cosa caiga sobre tu casa. La gente no entiende en principio. ¿Qué fue lo primero que levantó Elías antes de que el fuego descendiera? El altar. Fue un altar. Y hubo un sacrificio para Dios. O sea, tú estás viendo ahí un escenario donde Elías se atreve a retar a todo un imperio, todos los profetas falsos, pero Elías contra todo ello. Pero ¿qué fue lo que Elías pudo hacer? Levantarle altar a Jehová primero, dando a demostrar, número uno, su fidelidad, pero era el momento más difícil de Elías. Hay un tiempo para la persona o para aquel que cree o el que no tiene mucha fe, que en las circunstancias más difíciles de tu vida, tú vas a tener que darle a Dios lo único que tú tienes, para que tú puedas ver los cielos abiertos, pero para que también Dios vea que tú, como dijo Job, del vientre de mi madre salí y allí volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que todo lo que tú tienes en esta vida es ropa, todo lo que tú tienes son cosas, a lo mejor materiales, pero en el momento que tú te desprendes de ella, tú vuelves a tu esencia como ser, como viniste a la tierra, que nada te puede atar, y todo lo que tú tienes Dios mismo te lo ha dado, y si tú lo pones a un lado o simplemente lo sacrificas para Dios, tú das a entender que para mí o para ti Dios está primero que todo, ante todo, y que Dios se va a agradar de ti por tu reconocer su grandeza. Polvo somos, polvo seremos, o sea, nada somos. Entonces, nada te puede a ti atar a tú no gratificar a Dios, a tú no agradar a tu Dios, a tu Creador. Porque la seguridad, Pastor Jairo, de la persona en cuanto a la salud, hablábamos temprano, tú puedes correr, tú puedes llevar una buena dieta, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tratar de llevar el balance, cierto, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero hay cosas que no te van a garantizar a ti un futuro, un bienestar o la seguridad de tu familia.